Puede buscar Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Mateo 5, 17 al 20. Continúa Jesús hablando en el Sermón de la Montaña. El jueves hablábamos los versos anteriores del 13 al 16 y mencionábamos que un cristiano, Jesús lo representó como sal y como luz. Sal para modificar el ambiente donde se ubica la persona, el ambiente que le rodea, para preservar. Decíamos que la sal era útil para preservar alimentos. Entonces un hijo o una hija de Dios preserva la honestidad, la moral, la transparencia, los buenos valores. Y la luz, un hijo o una hija de Dios verdaderamente alumbra donde hay tinieblas. Verdaderamente expone las cosas. Y es un faro de esperanza. Porque Jesús, quien dijo, yo soy la luz del mundo, Él es el que nos alumbra. Por eso debemos ser intencionales en llenarnos de Él para poder brillar, para que la gente no vea un religioso más, sino que vea un verdadero hijo o hija de Dios. Para que vea manifestadas las bienaventuranzas de los versículos anteriores. Para que vea a un hombre, a una mujer misericordioso, que ama la justicia, que ama la verdad, que se purifica en su corazón. El mundo necesita ver personas de ese calibre, mucho más en este tiempo. Pero Jesús en su discurso, en el verso 17, comienza diciendo y da un giro a su conversación. Viene hablando como de un tema y aparentemente introduce un giro en su prédica, un cambio de rumbo. Y es como si fuese que el Sermón de la Montaña comienza a enfocarse en otra perspectiva. Y Jesús dice lo siguiente: no piensen que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa destruir, arruinar, derrumbar. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow. Jesús comienza diciendo y entendiendo el corazón de sus discípulos, porque Él viene hablando y dice, bienaventurado tal cosa, bienaventurado el que hace tal otra, tal otra, tal otra. Y Él comienza diciendo, no piensen que he venido. Y empieza con esta frase, no piensen. Saben, Jesús en varias oportunidades en su ministerio demostró saber lo que la gente pensaba. En una oportunidad bajan a un hombre paralítico, 4 amigos desde el techo de la casa, dice que abren el techo y lo bajan. Y Jesús lo sana y le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí el hombre milagrosamente se sana y se va. Y los fariseos y los escribas
la gente religiosa que estaba en ese momento, comienza a decir en su corazón, ¿quién es este que dice tener autoridad para perdonar pecados? Y Jesús dice, sabiendo lo que estaba en sus corazones. Y en otra oportunidad también dice, cuando vienen a probarle con preguntas capciosas, engañosas, dice, conociendo el corazón de ellos, si hay una habilidad de Dios, es esto de conocer nuestros pensamientos. Nosotros creemos que nuestros pensamientos están resguardados dentro de nosotros. Y muchas veces no ponemos vigilancia sobre nuestra mente. Sin embargo, la Biblia enseña que vamos a ser juzgados mucho más severamente por las cosas que ocurrieron dentro de nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, que las que pasaron afuera. Va a haber mucha más condenación, mucho más castigo, mucha mayor consecuencia por las cosas que yo he pensado que por las cosas que yo he hecho. Porque generalmente, y gracias a Dios, no llevamos a cabo ni decimos todo lo que pensamos. Pero creemos de que tenemos libertad para pensar cualquier cosa. Y es allí donde, y esto, hago hincapié en esto porque Jesús después de esta frase comienza a trabajar y a lidiar con los temas principales del corazón. Él habla de la furia, de la lujuria, del divorcio, de los juramentos, de la tomar represalia, de amar a los enemigos. Jesús empieza a tratar y él ya no se enfoca tanto en lo que se hace, sino en lo que se piensa y en lo que se siente. Porque, ¿sabe? Sentimos lo que pensamos. De lo que llenamos nuestra mente, nuestros pensamientos, de allí van a nacer nuestros sentimientos. Toda la información que entra por nuestros ojos, nuestros oídos, y que nosotros albergamos y le damos lugar en nuestra mente y la procesamos y le damos el espacio para que crezca ese pensamiento, va indudablemente a influenciar la manera en que nos sentimos. Los coaching, la gente que hace coaching en este tiempo, o sea, la gente que hace todo charlas motivacionales, podríamos decirle, ha descubierto en cierta manera esto. Y hoy en día hay mucho de esto. Si usted busca en internet, hay miles, hombres, mujeres, diciendo, cambia tu manera de pensar para cambiar tu realidad y cosas así. Y bueno, y en cierta medida funciona porque es lo que uno piensa, uno empieza a sentirlo, y lo que uno siente, uno pone el énfasis en eso, y si yo pongo el énfasis en algo, posiblemente lo pueda llevar a cabo. Las mayores de nuestras victorias y de nuestras derrotas no ocurren en el aspecto externo físico, sino en la mente. Hay un libro precioso, yo se lo recomiendo, las hermanas lo han trabajado con Romy hace unos años, de la hermana Joyce Meyer, que se llama El campo de batalla de la mente. Y ella desmenuza y explica toda esta realidad sobre cómo el enemigo ataca la mente de los hijos de Dios y de las personas en general para mantenerlas cautivas. Entonces Jesús, sabiendo esto, dice, no piensen tal y tal cosa, porque conocía los corazones. Y sabe, podemos decir una cosa con los labios, pero Dios verdaderamente sabe lo que pensamos. Y eso a veces nos asusta, a mí me asustaba, mucho tiempo me asustó eso. Porque de Dios no podemos escondernos. Podemos decir algo con una buena intención, podemos hacer algo diciendo que es con una buena intención, pero Dios ve y lee y escucha los pensamientos de nuestro corazón y de nuestra mente. Y Él sabe con fidelidad si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Entonces, como hijos y como hijas de Dios, debemos y tenemos la responsabilidad
de poner vigilancia constante sobre nuestra mente. La mente no puede distraerse como muchos ahora se están distrayendo, por ejemplo. Vuela una mosca, un nene se mueve y dice, oh, y la mente. Debe usted, en la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, ordenar sus pensamientos y ordenarle a su mente que se alinee a las verdades de Dios. Pablo habla muy bien de esto y dice, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que tiene buen nombre, en todas las cosas que hay virtud, en todo lo que es de honor, en esto piensen, dice Pablo. En esto pensad, dice. Es decir, él no solo está diciendo no que lo llevemos a cabo, sino que lo está diciendo, tienen que ocupar, eso está en Filipenses 4, 8, Filipenses 4, 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. La NTV dice, concéntrense en estas cosas. La mayoría de nuestras derrotas tienen que ver con que nosotros salimos de la iglesia y le damos libertad a nuestra mente en la semana de pensar cualquier cosa. Escuchamos noticias y absorbemos eso y ya nuestra mente vuela. Eso trae depresión, trae desánimo, trae tristeza, trae enojo. Alguien viene y te dice algo del otro y lo primero, uno piensa mal. Lo primero que hace es pensar mal. Viene fulano y me dice algo y ya pensé mal. Y todo uso mis recursos mentales para pensar y operar en las cosas que tiene que ver con mentira, con engaño, con enojo, con lujuria, con un montón de cosas. Jesús sabía eso y por eso se va a la médula del asunto y comienza diciendo, no piensen tal y tal cosa. Porque él sabía que la guerra estaba ahí. ¿Quieres tener victoria en la semana y en tu vida sobre el pecado? Debes ponerte de acuerdo con Dios sobre las cosas que vas a pensar. Hay mucha gente que no quiere pensar y se pasa mirando todo el día en el celular, mirando tele, haciendo otras cosas, dice, porque no quiero pensar. La idea no es distraer tu mente en cualquier torpeza para no pensar. La idea es que pienses en lo que es bueno, lo que es justo, lo que tiene virtud, lo que recién leíamos en Filipenses 4:8. Que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, de las alabanzas a Dios. Y nuestra manera de pensar va a cambiar. Pero una lectura rápida de 15 minutos al día de la Biblia no es llenar la mente de la palabra de Dios, ¿sabe? Para poder llenar la mente de la palabra de Dios, tú y yo debemos tomarnos tiempo para leer y estudiar la palabra con intensidad, con intencionalidad, de sentarnos, no sé, con un mate, con un café, con un té, con lo que sea, y decir, me voy a sentar a leer. No entiendo nada, pero voy a leer hasta que entienda. Y si tengo posibilidad de buscar algo en internet o algún otro material, lo busco y a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña aquí. Cuando usted y yo empezamos a hacer esa disciplina espiritual, acompañado de oración, tus pensamientos y mis pensamientos son modificados. Amén. Entonces Jesús empieza diciendo, no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Y Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo les decía esta palabra abrogar, quiere decir derrumbar, quitar, anular, dejar obsoleto, destruir algo.
Y estos versos traen mucha controversia, ¿sabe? Porque de estos versos se prende mucha gente para reflotar la idea de que las leyes del Antiguo Testamento están dadas por Dios a Moisés, están vigentes para la iglesia de hoy, cuando no es esa la verdad. Yo lo he explicado una vez acá. Pero Jesús dice, para que usted entienda, le voy a explicar, dice la ley o los profetas. En la antigüedad, en la Biblia a la que Jesús se hacía referencia, estaba dividida en tres partes principales. Lo que hoy sería el Antiguo Testamento tenía 3 divisiones. Y esas divisiones eran la ley, la que se conocía como la ley, que eran los 5 primeros libros escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso era la ley. Después venían los profetas, que eran, por ejemplo, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, entraba en profetas anteriores. Después venía Isaías, Jeremías y toda esa lista larga de profetas que se llamaban profetas posteriores, anterior al reinado y posterior al reinado. Y después estaban los escritos, o conocidos mayormente como los salmos, donde estaban salmos, proverbios, Job, Cantar de los Cantares y algunos otros libros que no fueron incluidos en el canon bíblico. Y eso era lo que Jesús decía, la ley y los profetas. Básicamente lo que hoy sería nuestro Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con ese tema? Primero, que no todos sabían leer. Vamos a empezar por ahí. Entonces, aparecieron un grupo de personas de la religión oficial que se llamaban los escribas, que eran los que interpretaban, los que leían y los que enseñaban esa ley. Pero no bastando con eso, la religión judía, ya para los tiempos de Jesús, había preparado un sumario para codificar esa ley que se llamaba Mishnah, que eran 63 tratados sobre lo que la ley de Moisés decía. Pero sobre esos 63 tratados hicieron comentarios otros rabinos para explicar los tratados que explicaban lo que la ley decía. Y allí aparecen los Talmudes. Para la época de Jesús, la ley de Moisés, que era así de chiquitita, la habían agrandado así. Porque Jesús, por ejemplo, Dios en la ley de Moisés habla sobre guardar el sábado, sobre llevar carga. Pero ahí empezaba, ¿pero qué es una carga? Y ahí empezaba, pero si yo llevo este pañuelo es una carga, si llevo esta hoja es una carga, si llevo esto es una... Y ahí empezaba todo a explicar qué era y qué no era. Por ejemplo, una de las cosas que causó mayor controversia con Jesús era el tema del sanar en sábado. En sábado, para la época de Jesús, la gente no podía ser sanada, excepto que su vida esté corriendo riesgo. Ahora, vos le podías curar como para que sobreviva hasta el otro día, no para que se cure definitivamente. Más o menos así. Sí. Era tan pesada la carga que no lo cumplían ni los religiosos de la época, pero le imponían al pueblo que lo cumpla. La ley de Moisés era la que mostraba y dirigía al pueblo de Israel hacia Cristo, pero la habían hecho tan pesada, tan difícil de cumplirla. Y allí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los líderes religiosos. No eran personas mal vistas, al contrario, eran las personas de mayor honor en la sociedad. Nosotros decimos, ay, qué hipócrita, qué fariseo hipócrita, como una frase así despectiva. Alguno podrá decir, Jesús lo dijo. Pero en realidad los fariseos eran los líderes religiosos y políticos, si se quiere, de la época. Eran gente muy honrada. Sus palabras eran muy respetadas.
A la gente los admiraba. Eran lo más santo de los santos. Lo top. Nadie mejor que ellos. Y si ellos no podían hacerlo, entonces nadie. Y Jesús dice, no piensen que he venido para abrogar, abolir la ley de Moisés. Dice, sino que yo he venido para cumplirla. La ley que Dios había dado a Moisés, dice Hebreos, era una sombra de todo lo que iba a venir, que era Cristo. La ley de Moisés apuntaba hacia Cristo. Los sacrificios eran señal de lo que Cristo un día iba a hacer. Los sacerdotes eran señal del ejercicio sacerdotal de Cristo. Los sacerdotes no eran símbolo de los pastores de hoy, eran símbolo de Cristo, lo que Cristo después vino a hacer. La ley de Moisés en toda su extensión señalaba a una persona y a un acontecimiento, Cristo. Por eso él dice, yo vine a cumplir los propósitos de la ley. Yo vine para que esa ley se cumpla en mí. Yo vine para que esa ley un día se pueda levantar un hombre, que era él mismo, y cumplirla íntegramente. Pues ninguno había podido cumplir toda la ley sin ningún tropiezo. Cristo fue el primero y el único. Y ninguno otro, ni antes ni después de él, pudo alguna vez cumplir la demanda de Dios. Por eso dice la Escritura que Él es poderoso para darnos salvación, porque Él cumplió la ley. La justicia de Jesús fue suficiente. Es decir, Jesús fue suficientemente justo para que toda la ley que Moisés una vez recibió de Dios se aplique a Él y no encuentre ninguna mancha. Es como si agarrasen el código penal, el código civil, el código familiar, el código de tránsito, todos los códigos de la Constitución argentina y nos pusiesen en evaluación y evaluasen nuestra vida frente a todos esos códigos, y seguro que en más de uno tendremos miles de faltas. Y le pusiesen delante de Cristo y no hallasen que haya fallado en ninguna cosa. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley. Ahora, esta frase sigue y Jesús dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La NTV dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumplan. Muchos han tomado este verso para decir que Jesús vino a perpetuar la ley. Es decir, ya que no vino a abolirla, entonces Él vino a perpetuarla hacia adelante. Pero no es lo que la Escritura dice. Jesús dijo, yo vine a cumplirla, no a perpetuarla. Por eso la iglesia de Cristo hoy en día no tiene que hacer los sacrificios que se hacían antes. Por ejemplo, no tiene que guardar el sábado, un día específico como se guardaba antes, o las mujeres pueden, si están indispuestas, pueden participar del culto. Eso no se podía hacer antes. Es más, estaban guardadas en sus casas. O si alguien tenía un sarpullido, hoy usted puede venir, pero antes no se podía hacer eso. Te escondían 7 días. Y después otros 7 días más y veían, hacían la cuarentena, la famosa cuarentena que hoy los gobiernos, descubrieron la cuarentena de 14 días. Jesús desde Levítico, Dios desde Levítico dio a Moisés y le dijo, si ves a alguien con una erupción o una casa o una vestimenta que tiene una erupción o algo, lo vas a guardar 7 días y al 7º día el sacerdote tenía que mirar si eso se había desparramado o se concentró allí. Y si se desparramó, eso tendría que ser quemado. Y si se mantuvo, tenía que guardarse 7 días más. Es decir, que no inventaron nada. Dios ya lo sabía desde hace mucho tiempo.
Jesús dice, el cielo y la tierra podrían llegar a pasar, pero de lo que la ley dice no va a pasar nada, se va a cumplir todo, absolutamente todo. Esa palabra cumplir es la palabra en griego pleró, es llenar, cumplir, completar. Completar. Es decir, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir, a completar la ley. Romanos capítulo 10, verso 4. Lea lo que dice allí, Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra fin es la palabra propósito. La NTV lo traduce así. Pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado de eso, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. ¡Wow! La ley de Dios demandaba que las personas vivan de acuerdo a ella y si la cumplían eran considerados justos. Pero si no la cumplían, eran condenados. Y nadie podía cumplirla, ese era el problema. Ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Quién alguna vez no robó? ¿Quién alguna vez no codició? ¿Quién alguna vez no mintió? ¿Quién alguna vez no deshonró el día del Señor? Nadie podía cumplirla. Era imposible. ¿Quién alguna vez no había tomado el nombre de Dios en vano? ¿Quién no había tenido otro Dios aparte de Dios? Era imposible cumplir, aunque sean los 10 mandamientos. Imagínense todo el resto de la ley. Entonces todos estábamos considerados incumplidores de la ley. Pero como el propósito y el fin de esa ley era que venga uno, el Mesías, el Cristo, un hombre ungido por Dios para poder cumplir esa ley. Y entonces Jesús cumple la ley y Él ofrece su justicia, es decir, ofrece su aprobación ante la ley para ti, para ti, para ti y para mí. El gran problema de los cristianos que no vivimos en un gozo constante del Señor es que verdaderamente no entendemos la condenación que hay sobre nosotros. El hombre y la mujer moderno vive tan descuidadamente ignorando que sobre nuestras cabezas para Dios hay condenación. Déjeme decirlo de esta manera. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Está ahí? ¿Quiénes han pecado? Todos. Hacete así para convencerte y saber que vos y yo hemos pecado. Nacemos con una incitación al pecado, nacemos y nos criamos aún peor en ofensa tras ofensa, no solo contra Dios, sino contra los demás. Nuestra vida es ese caminar. Y no hay una obra demasiado buena y suficiente que yo un día pueda llegar a hacer para que se me exima o se me quite todos mis pecados desde que yo he nacido. No existe. Así demos todos nuestros bienes a los pobres y nos sacrifiquemos por los demás. No hay obra tan buena y tan loable que pueda redimirme de toda la cantidad de falta, de maldad y de pecado que tú y yo hemos cometido. Cuando entendemos eso, de que un día
Cuando nuestros ojos se cierren acá, nos despertaremos delante de Dios y Dios ya no será el Dios de amor, de misericordia y Dios bondadoso que hemos conocido acá, sino que será un Dios de justicia. Será, dice la Biblia, un juez justo. Y Él me va a dar a mí la paga de mis obras. Y mis obras son pecaminosas. Porque ahí es donde Dios va a evaluar no solo lo que hice, sino la intención con la que lo hice, los pensamientos que nunca pronuncié, las motivaciones de mi corazón, los pensamientos que cruzaron cuando alguien... Eso está todo anotado. Y un día ese rollo se va a abrir delante de mí. ¿Y qué creen que voy a... O sea, ¿qué respuesta voy a obtener? Condenación. Imagínate que nos presentamos delante del juez más justo de la tierra y nosotros con un estilo de vida que aunque hayamos sido buenos hombres en la tierra, según la mente y el ojo del hombre, delante de Dios que ve y observa y conoce todas las cosas, estamos destituidos de su gloria. No podemos acceder a la gloria de Él. Por eso Jesús dijo, no hay salvación si no es a través de mí. ¿Cuál es el único camino que el hombre tiene? La única alternativa que la mujer tiene. Arrepentirse de sus pecados. Decir, yo soy un hombre, una mujer que ha pecado en la vida. Y si tú y yo creemos que no hemos pecado, déjame decirte que eso es un pecado y eso es orgullo. Porque dice la Biblia, todos hemos pecado. Y cuando yo me arrepiento, puedo ir a Cristo y obtener de Él la justicia que Él me da a mí. Pero no es mi justicia, es la justicia de Él, el estilo de vida que Él vivió, la obediencia que Él tuvo, la sujeción que Él vivió. Y eso me va a vestir a mí y a ti delante de ese juez justo. Y todo lo que era de este hombre ya no existe, de esta mujer no existe. Y Dios va a mirar tus vestidos y va a ver el carácter, la vida y la justicia de su Hijo amado Jesús. Y te va a mirar y te va a decir, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada, eres buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, por Cristo. Por eso Él dijo, yo soy la puerta por la que tienes que entrar. No son todas las religiones, no son las iglesias, no son los pastores. Cristo es la puerta por la que tú y yo tenemos que entrar. Cuando entiendo lo que me esperaba y entiendo lo que recibí solo por creer, es donde puedo tener gozo en nuestras vidas, donde puedo alegrarme, donde puedo cantar, donde puedo decir te doy gloria, donde puedo saltar y alabar. ¿Por qué cantamos y saltamos y nos gozamos? Porque estábamos condenados, pero ahora hemos sido absueltos por Cristo. Estábamos destinados a la perdición, pero ahora, ¿por qué creímos? Ni siquiera tuvimos que hacer procesión, no tuvimos que poner dinero, no tuvimos que hacer grandes sacrificios, no hubo que hacer nada, hubo que creer solamente. Y eso ofende. Porque si a alguno yo le pidiese, tienes que hacer un gran sacrificio para alcanzar la salvación, seguro lo harían. Naamán, ¿se acuerdan esa historia allí en Segunda de Reyes? Y Eliseo dice que Naamán el sirio, el lleno de lepra, fue al profeta y el profeta ni siquiera le atendió y le dijo, ve y lávate 7 veces en el río. Y él ofendido se fue y dice, ¿no hay acaso en mi ciudad ríos más limpios que me tengo que ir a ese río todo sucio? Y sus sirvientes le comienzan a convencer y le dicen, mi señor, si te hubiera pedido una gran hazaña, ¿acaso no lo harías? Y sí. ¿Y por qué no haces una cosa tan simple? Y se fue, se lavó 7 veces en el río Jordán, si no me equivoco, y fue limpio, sano de su lepra.
Por eso mucha gente cae en lugares donde la religiosidad, no la religión, la religiosidad gobierna, porque tienen que hacer grandes sacrificios. Y dicen, yo si un día voy a volver a la iglesia verdadera, la que me tengo que poner pollera y no me puedo teñir, y el rodete y un montón de cosas, porque eso es un gran sacrificio. Porque solo la salvación por fe ofende. ¿Solo esto tengo que hacer? Solo eso debes creer. Pero al hombre, en un paso tan simple como es arrepentirse, reconocer mis pecados y creer, el hombre, la mujer orgulloso, se mantiene altivo y decir, no puede ser solo esto. Y no acepta el mensaje del Evangelio. O si lo acepta, tarda y a regañadientes y pasa tiempo y los mensajes van y a su corazón, pero no acepta. No puede ser. Tengo que hacer algo más. Seguro debe haber algo que no me están diciendo que tengo que hacer. Pero la salvación de Cristo es por fe. Es una gracia, es un regalo que se nos da. Y Pablo lo aclara muy bien. Dice, es una gracia, es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe, dice. ¿Sabe por qué hizo tan sencillo el requisito Dios? Para que ni tú ni yo nos llevemos la gloria de la salvación. Para que nadie pueda llegar un día al cielo y decir, yo sí que fui un buen tipo, yo sí que me porté bien, yo sí que hice cosas preciosas en la tierra, me merezco la salvación. No te mereces, ni tú ni yo. La fe en Cristo Jesús te hace entrar en la justicia de Él. Jesús dijo allí, como leíamos recién, en Mateo 5, en Él se cumplió toda la ley. En Jesús se cumplió toda la ley. Sé un hombre gozoso, sé una mujer llena de gozo en medio de las pruebas. Sé un hombre, una mujer gozoso y gozosa. Porque aunque puedas tener luchas y pruebas aquí en la tierra, si hoy tú y yo nos toca partir, nos vamos a encontrar con que Jesús es nuestra justicia y con que nos están esperando con alegría en los cielos. Los años que podamos vivir acá pueden ser 70, 80, 90 años en el mejor de los casos. Pero lo que te toque vivir del otro lado es eternidad. Mira bien cómo vives en esta tierra, porque aquí tenemos que elegir dónde iremos en la eternidad. Y en Romanos 33 dice, el pecado ha destituido a todos de la gloria de Dios. ¿Qué creen que significa eso? La gloria de Dios, el lugar donde Él está y donde Él habita por su propia gloria, es el cielo. No es que el cielo existe y después Dios. El cielo es la consecuencia de que la gloria de Dios esté. Y el infierno es la consecuencia de que la gloria de Dios no esté. Por eso, así como hay un verdadero cielo en la eternidad, hay un verdadero infierno en la eternidad. Ténganlo por seguro. Hay una prédica que me gustó mucho del pastor Juan Manuel Vaz, que él habla sobre el infierno y cita todos los versículos súper detallados. Muy lindo, escúchenlo después. Así como el cielo es tan real, déjenme decirle que el infierno, alejado de la gloria de Dios, sigue siendo tan real. No hay purgatorio, no hay escapatoria. Una vez que tú y yo hemos terminado, Dios dictamina un juicio y dice, bienvenido o no te conozco. Es bien sencillo el tema. La gente ignora eso, no sabe, no cree, no se da cuenta. El enemigo ha logrado engañar al mundo haciéndole creer que eso no existe, o peor aún,
haciéndole creer en una mentira como el purgatorio. El purgatorio no existe. Eso no hay ninguna base bíblica que sustente el purgatorio. Es un invento de la Iglesia Católica en su hora más perversa para poder recaudar fondos para ir a la guerra. Decía, cuando la moneda que tiras en el alfolí golpea el fondo y hace el sonido, entonces un alma sale del purgatorio. Mentira. Estafa. Hasta el día de hoy lo sostienen. Eso no existe. No hay evidencia bíblica de eso. Es más, Jesús hace una parábola sobre el rico y Lázaro, el mendigo, y dice, y en toda esa parábola, después lea hasta en Mateo, dice, entre ustedes y nosotros hay una gran cima con C, dice, de los que están acá no pueden pasarse allá y los que están allá no pueden venir para acá. Tú y yo, caminando con Cristo en esta vida, por fe, obtenemos salvación. Debes ser gozoso, en medio de las pruebas, gózate, alégrate, canta, da alabanza, salta, da júbilo, grita gloria a Dios, grita aleluya, di gracias porque me salvaste. Puede ser que acá tenga mucho o no tenga nada, que me vaya muy bien o me vaya muy mal, pero sé que en la eternidad voy a estar contigo para siempre. Eso es motivo de alegría. Por eso los cristianos debemos ser alegres y gozosos. Y el verso 19 dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino del Dios. Jesús apunta al liderazgo principalmente acá con esta frase. Pero hoy en día es una enseñanza para todos. Y él dice, si quebranto un pequeño mandamiento de la ley, y fíjese lo que sigue, y así enseño a los demás, la NTV dice, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Tú y yo tenemos una responsabilidad de aprender la palabra. Primero para nosotros y segundo porque todos de una manera u otra enseñamos a otros. Quizás a tus hijos, quizás a tu esposa, a tu esposo, quizás a un grupo de personas con las que te relacionas, a alguien en tu lugar de trabajo, en tu escuela. Y si yo enseño mal, por eso es la responsabilidad. ¿Sabe por qué no se le da a cualquier persona que predique? ¿Quiere saber por qué? Por temor a que enseñen mal. En la emoción y en la ignorancia enseñan mal. Y si enseño mal, insignificante seré llamado en el reino de los cielos. Pero eso no se aplica solo para la prédica de los domingos a la noche. Se aplica para el estilo de vida que llevo. Ahora, ¿cómo voy a poder enseñar bien si yo no preparo mi corazón y no lo conecto con lo que acá dice? Los que sirven, las maestras, los músicos, los que cantan, los que trabajan en alguna otra función de la iglesia, está bien que se preparen en lo que hacen, pero déjenme decirles, ustedes deben ser los que más conocen de la palabra. No es que porque yo toco la guitarra, yo no sé qué, yo estoy exento.
de estudiar la palabra en profundidad. No, porque lo mío no es predicar, eso es lo que muchas veces dicen, lo mío no es predicar. El estudio de la palabra no tiene que ver para que puedas predicar, tiene que ver para que lo puedas vivir tú y tu casa y enseñar a los demás y no ser llamado pequeño en el reino. Los que cantan tienen una responsabilidad porque deben cantar la palabra. Nosotros somos muy celosos de las canciones que cantamos. Con Jaque principalmente, o Dani. No es cualquiera, vamos a cantar tal. Se estudia la letra, se ve si esa letra es bíblica. Porque hoy hay cada uno que canta cualquier cosa, herejías bíblicas inclusive. Y ella es testigo, muchas veces le dice, no, esa canción no. Lo que ahí dice es muy bonito como suena, pero no es lo que la Escritura dice. Porque podemos estar cantando acá y podemos estar mintiendo, cantando cosas que en la Biblia se opone. ¿Se puso alguna vez a pensar? No todos los cantantes cristianos verdaderamente cantan según las verdades bíblicas. Hay gran parte de ellos en el mundo moderno que tienen mucho renombre, pero que sus canciones no son bíblicas. Pero ¿qué vamos a saber si la Biblia cada tanto la miramos? ¿Se entiende la responsabilidad que recae sobre aquellos que ministran? Los músicos, los que cantan, los que enseñan ni hablar, las maestras, los sugieres, los que colaboran, los cristianos en general. Tenemos la responsabilidad de aprender la palabra del Señor, de estudiarla, de invertir tiempo, dinero y lo que sea necesario para que nuestro corazón se compenetre con esto y eso sea una verdad en nuestras vidas. Déjame preguntarte esto. Si mañana te sacaran todas las Biblias que tenemos, es decir, si mañana nos sacan, vienen y nos incautan todas las Biblias, ya sea celular, tablet, de lo que sea, y no tenemos acceso a ninguna Biblia más, ninguna, no hay ni escondida nada, desaparece todo. ¿Qué tendrías de la Biblia en tu corazón? ¿Qué te recordarías? ¿Cuántos versículos sabrías de memoria? ¿Cuántos capítulos sabrías de memoria? ¿Cuántos libros habrías estudiado y estarían guardados en tu corazón? ¿5, 10, 20, 100? ¿Algún libro completo? Debemos vivir pensando que eso un día puede pasar, ¿saben? Si mañana sacasen las Biblias y todo el material cristiano disponible, ¿podríamos venir el sábado a dar una clase de la escuelita bíblica y darle una palabra a los niños? ¿Podríamos pararnos acá a decir, la Biblia decía esto y esto y esto y esto? Si mañana nos anulasen todas las canciones y tuviéramos que inventar canciones de la Biblia, sin la Biblia, ¿podríamos cantar algo? La respuesta para todas esas preguntas generalmente es no, porque muy poco de la Biblia está guardado en nuestro corazón. Por eso es que enseñamos mal, por eso que creemos cualquier cosa, por eso escuchamos cualquier prédica, por eso nos emociona cualquier predicador que grita o que nos hace reír. Yo personalmente soy muy celoso de los predicadores a los que escucho, porque realmente me cansé de escuchar pavadas, prédicas motivacionales que lo único que te hacen es que te inflan todo y no te edifican nada. Pero el mundo cristiano muchas veces cae en ese error y escucha y comparte y cualquier cosa le viene bien, total, no entiende nada. Esa responsabilidad también se nos va a juzgar por eso, ¿saben? A cada papá de familia, a cada mamá, se nos va a juzgar por esa. Va a ser una falta, una demanda. Los hermanos en la China comunista perseguida o en Corea del Norte que están presos, muchas veces les contrabandean una página de la Biblia o un pedacito
se lo memorizan en pocas horas y tragan el papel para que no quede evidencia. Si le encuentran con eso, le matan. Compartí hace poco el testimonio de un hermano, creo que en el Facebook y en el grupo, un misionero que fue, tuvo una reunión y cuando empezó a leer, no me acuerdo si el libro de Santiago, los chinos que estaban allí sentados en el lugar se sabían de memoria el libro de Santiago. Tenían la Biblia guardada en su corazón. Hermanos, ¿sabe por qué menospreciamos muchas veces la palabra? Porque tenemos acceso a ella en una manera permanente y gratuita. Eso, delante de Dios es una ofensa. De eso también hay que arrepentirse como iglesia, como hijos de Dios. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Leyó ya la Biblia alguna vez entera? ¿Por qué no leyó? Si hubiéramos dedicado a la Biblia todas las horas que le dedicamos al Facebook o a la tele, la hubiéramos leído ya. ¿Cuántos años? Mucha gente se jacta de cristianos, y a mí me molestaba mucho y con algunos discutía eso. Se jactaban de años en la iglesia y no se tomaron el tiempo para leerla una vez, por lo menos. Entonces queremos predicar de lo que no sabemos. Hablamos de lo que no hemos vivido. Cuidado, por eso no se le da el púlpito a cualquier persona. Los que tienen llamado a predicar, gloria a Dios, porque hay gente que yo oro y tiene llamado a predicar, pero no va a predicar hasta el día que no se le vea que estudia y que se capacita y que quema pestaña y derrama lágrimas frente a la Biblia. Por eso hay gente que no predica. Días atrás, un nene en el día de la peduqueada le dice a Romy, a mí no me gusta esa iglesia, va a otra iglesia, no sabemos a qué iglesia, porque en esa iglesia nos dan oportunidad, nos dan lugar. ¿Para qué la gente quiere lugar? ¿Para decir qué? ¿Para decir qué? Si no vamos a decir lo que la Biblia dice. Para contar de su experiencia y de su historia. Preparamos una pizza y lo contamos en casa. Pero desde este lugar, todo lo que se imparte tiene que ser sagrado, tiene que ser santo, tiene que ser verdadero, tiene que edificar tu vida y mi vida. Por eso es que uno es celoso. No es mezquino, es celoso. Amén. El versículo 20 termina diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dice, la justicia de los fariseos era, según la mentalidad judía, eran los mejores. Y Jesús le dice, si ustedes no son mejores que ellos, no van a entrar. ¿Por qué Jesús dice esto? Cuando usted lee todos los evangelios, usted se encuentra con que Jesús a los fariseos les reclama y le dice, ustedes son hipócritas. Porque por afuera muestran una cosa, pero por dentro dice, ustedes están llenos de huesos secos. En una oportunidad le dice, son sepulcros pintados de blanco. Juan el Bautista le dice, ustedes son una generación de víboras. La pelea más grande de Jesús fue contra los religiosos que por afuera eran mostrar una cosa, pero como él los conocía por dentro, decía, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, su justicia, vivir la bienaventuranza tiene que ser mayor que la de ellos. Él le está diciendo, el corazón de ustedes tiene que ser alineado y corregido y van a entrar al reino de los cielos. Hermano, no es lo que aparentamos por afuera, ¿sabe? No quiere decir con eso que, bueno, yo no voy a aparentar y vamos a mostrar todas nuestras vergüenzas y nuestras hilachas, como se dice. No. Se trata de lidiar con lo que está dentro de nuestro corazón. No es como te viste por afuera, no es como el pastor, no es porque muchas veces cuando está el pastor o alguien a quien tenemos respeto,
hablamos de una manera, hacemos tales chistes, hacemos tal cosa, tal otra. Como los hijos cuando están papá y mamá. Bueno, algunos, porque algunos con papá y mamá se portan peor que con el vecino. Pero el adolescente, más o menos que ya le agarró la maña, cuando está la mamá y el papá, que son unos angelitos caminando. Pero cuando no está el papá y la mamá, muestran las verdaderas características. Y ahí uno va y le dice a la papá y a la mamá, y no te creen. Pero si mi hijo es un santo, no puede ser. Jamás diría eso. Jamás haría tal cosa. Así somos. ¿Sabe? Usted no tiene que tenerme miedo a mí. Aunque usted sabe que que les voy a decir algunas cosas, si en el momento las veo, las voy a decir, es mi responsabilidad. Pero no tenga miedo. No hable de una cosa cuando estoy yo y otra cosa cuando yo no estoy. Se engaña solo. Se está mintiendo a usted mismo. Usted y yo debemos ser íntegros. Esté el pastor o yo esté solo en el baño duchándome. Una sola cosa, una sola conversación, una sola palabra, un solo chiste, un solo diálogo. ¿Y saben por qué yo sé? Porque yo también lo he hecho. Yo también muchas veces delante de quienes fueron mis pastores, hasta que Dios tiene que trabajar y decir, no es por ahí. Yo miro, yo observo, yo veo. Entonces no hace falta que usted quiera aparentar. Deje que Dios trabaje con lo que está dentro. Si hay enojo, si hay ira, si hay lujuria, si hay mentiras, lo que sea que haya, que entre, diga, Dios, entra, trabaja con lo interior. Jesús decía a los fariseos, le decía, limpien lo de adentro del vaso y lo de afuera se limpia después. Ustedes limpian lo de afuera, pero dejan sucio lo de adentro. Es decir, apuntan a lo externo, a la forma de vestirse, a la forma de hablar, a aparecer delante de los hombres. Hubo un hombre que murió hace poco, el año pasado, este año, se llamaba Rabbi Zacarías, era un apologista. Un apologista es casi como un oficio, es un hombre que defiende las verdades bíblicas desde la razón y desde la ciencia. Muy conocido. Ustedes si escuchan sus monólogos y sus conferencias, ¡wow!, te deja con la boca abierta. No le podían ganar. Indio, de la India, americano indio. Murió, falleció. Tenía una institución muy grande, muy conocida a nivel mundial. Resulta que se descubrió que hacía años abusaba de mujeres, no solo de una, sino de muchas. Las amenazaba. Hubieron denuncias, se armó toda una polémica. Habían denuncias antes, pero no se tomaron en serio, y cuando este hombre muere, se destapa la olla, como se dice. Vergüenza para el mundo cristiano. Como un hombre de casi 70 años, por años tuvo esa conducta. Nadie vio nada, nadie dijo nada, nadie creyó nada. Es el ejemplo de cuando no permitimos que Dios trabaje con las cosas que están en nuestro corazón. Podemos tener un gran renombre delante de los hombres, podemos alcanzar fama, popularidad, ministerio o lo que sea. Pero si nuestro corazón no se alinea con las bienaventuranzas, no se limpia, no se purifica, no camina en justicia, en hambre y sed de justicia, en verdad, seremos vergüenza para los demás. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, permita que Dios trabaje en tu corazón y en el mío. Diga, Dios, ¿para qué te voy a querer mentir a ti? Vaya y sea sincero, Dios. Lidia con las cosas de adentro. Vamos a orar. Señor Jesús,
Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, Jesús. ¿Qué justicia podemos levantar nosotros como propia? Oh, nuestra justicia, Señor, no vale. La justicia de Jesús, nuestro amado Cordero. Esa es la justicia que tú aceptas. Oh, Jesús, ¿cómo podremos engañarte a ti? No, al contrario, alúmbranos. Alúmbranos, alúmbranos. Examina nuestro corazón. Examina nuestro corazón. Verifica las intenciones, nuestras motivaciones. Señor, prefiero ser expuesto delante de ti para arrepentimiento, para salvación, que ser avergonzado en la eternidad. Prefiero, Señor, tu justicia aquí antes que tu justicia allá. Oh, Jesús. 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 El propósito y fin de la ley eres tú. Oh, examínanos. Escudriñanos. Que nuestro corazón, Señor, pueda ser íntegro delante de ti. Oh, Jesús. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo despreciar, Señor, una salvación tan inmensa? Jesús, ¿cómo habremos, Señor, de vivir aquí en una manera que no te honremos? Límpianos, lávanos, santifícanos en tu verdad. Aleluya, 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 aleluya. Jesús. Apártanos de toda mentira, de toda hipocresía, toda falsedad. Apártanos de apariencias, de engaños. Apártanos, todo eso nos sirve. Señor, líbranos de toda esa obra del diablo y de la carne. Queremos ser genuinos, queremos ser íntegros, queremos ser verdaderos, queremos caminar en tu justicia. Aleluya, 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 aleluya. Transparentes delante de ti, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya, 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 aleluya. Jesús, Jesús. Fuerzas de cada hermano, renueva las fuerzas, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra justicia. No dependemos de nosotros, dependemos de ti. Si
podemos venir delante de ti es por Cristo.